Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Franco Alirio Calpa. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. A continuación, voy a dar solución a un ejercicio del literal C correspondiente a los ejercicios 1 sobre las ecuaciones diferenciales por el método de serie de potencias y transformada de Laplace. El ejercicio C corresponde al siguiente enunciado: la segunda derivada de y más y igual a 0. Entonces esta ecuación la vamos a resolver por el método de series de potencia para ecuaciones diferenciales. Esta ecuación la podemos expresar por medio de la siguiente expresión, donde y es igual a la sumatoria de n igual a 0 al infinito c sub n por x a la n. Entonces calculamos a esta expresión la segunda derivada. Y es igual a la primera derivada, que sería n es igual a 1 al infinito por n sub n de x a la n menos 1. Sabemos que este n le restamos menos 1 y lo bajamos a multiplicar a c sub n. Continuamos para sacar la segunda derivada de y, donde es igual a la sumatoria de n igual a 2 hasta el infinito de n por el término que estaba de exponente de x, baja a multiplicar a la n y a multiplicar por c sub n, y x nos queda a la n menos 2, porque sabemos que n menos 1 menos 1, que es la de la siguiente derivada, entonces nos queda menos 1 igual menos 2. Sustituimos las derivadas resultantes en la ecuación dada de la segunda derivada de y más y igual a 0. Entonces la segunda derivada de y corresponde a este término, que lo colocamos aquí, más y, que corresponde a este término, que lo colocamos aquí. De esta manera hemos sustituido las derivadas resultantes en la ecuación. Continuamos. Utilizamos la propiedad correspondiente a la sumatoria de n igual a k al infinito de la función n. Cuando tenemos esta función, o para iniciar de 0 al infinito, entonces a la función n más le sumamos k. Aquí tenemos dos sumatorias que tenemos que colocarlas en una sola. Para eso tenemos que colocar los índices de ambas sumatorias en el mismo, iniciar en el mismo número. Podría ser aquí en 0 y en este 2 también tiene que partir de 0. Entonces esta propiedad nos permite partir de 0. Entonces si aquí n es igual a 2, entonces sumamos a todas las n 2. Nos quedaría de la siguiente manera: aquí está n más 2 y aquí n menos 1 más 2, nos queda n más 1 por c sub n. Aquí tenemos, entonces nos tocaría sumar más 2 al subíndice de la c, le sumamos 2 por x a la n, porque aquí, o sea, es decir, n menos 2 más 2 nos queda 0, nos queda solamente n, entonces por eso x a la n. Y la siguiente expresión, si nos queda tal como está, sumatoria de n igual a 0 al infinito por de c sub n por x a la n igual a 0.
Ahora teniendo estas dos sumatorias partiendo desde el mismo índice, entonces podemos dejar una sola sumatoria y juntamos los términos. Entonces nos queda sumatoria de n igual a 0 al infinito. Entre corchetes colocamos los términos de la primera sumatoria, que es n más 2 factor de n más 1 por c sub n más 2 más la c sub n de la segunda sumatoria entre corchetes por xn, que pues están en ambos términos de las sumatorias, y todo lo igualamos a 0. Esto nos va a dar una ecuación o una expresión, ya quitando la sumatoria, del término interior de la sumatoria lo igualamos a 0. Nos queda entre corchetes n más 2 factor de n más 1 por c sub n más 2 más c sub n, cierra corchetes, igual a 0. Bueno, ya que tenemos entre corchetes todo este coeficiente multiplicado por x a la n igual a 0, entonces sacamos esta ecuación. Esta expresión anterior, despejamos la set que tenga mayor subíndice, que es c sub n más 2. Entonces c sub n más 2 igualamos a c sub n, pasando al otro lado a restar, dividido entre n más 2 factor de n más 1, que pasa a dividir al otro lado. Entonces nos queda de la siguiente manera: c sub n más 2 igual a menos c sub n dividido entre n más 2 factor de n más 1. Entonces ahora empezamos a sustituir en esta ecuación los valores de n igual a 0, cuando n igual a 1, n igual a 2 o n igual a 3, para obtener una serie de potencias. Al sumar 0, al reemplazar primero, al sustituir n igual a 0, entonces c sub 0 más 2 sería igual a menos c sub 0 de 0 más 2 factor de 0 más 1. Esto es igual a menos c sub 0, 0 más 2 es 2 y 0 más 1 es 1. Esto es igual a menos c sub 0, 2 por 1, 2, igual a, podemos colocarlo a un medio, menos un medio de c sub 0. Al sustituir n igual a 1, en esta ecuación obtendríamos menos c sub 1, 1 más 2, nos quedaría 3. Entonces aquí nos quedará c sub 3 es igual a menos c sub 1 sobre 3 por 2 es igual a menos c sub 1, 3 por 2. Pues aquí podríamos multiplicar 3 por 2, 6, pero como queremos obtener una serie de potencias, entonces es mejor dejar la multiplicación como está para ir descubriendo en qué consiste esta serie de potencias. Podemos dejar el término 1 sobre 3 por 2 por c sub 1 igual a menos 1, 3 factorial c sub 1. El factorial quiere decir que se multiplica partiendo desde el 3, 3 por 2 por 1. Entonces colocamos 1 sobre 3 factorial por c sub 1. Si sustituimos por n igual a 2, entonces nos queda 2 c sub 2 más 2, nos queda c sub 4 menos c sub 2, 2 más 2 y 2 más 1. 2 más 2, 4 y 2 más 1, 3 por c sub 2. C sub 4 es igual a 1 sobre 4 por 3 por c sub 2, que c sub 2 es igual a menos un medio de c sub 0.
Al multiplicar esto nos queda 1 por 1, 1, 4 por 3 por 2 por c sub 0. Esto es un factorial desde el 4, entonces sería esto igual a un cuarto factorial de c sub 0. Si sustituimos por 3, n igual a 3, entonces nos queda c igual a 3 más 2, c sub 5 igual a menos 3 más 2, factor de 3 más 1 igual a menos 3 más 2, 5 y 3 más 1, 4 de c sub 3. Entonces esto es igual a c sub 5 a menos 1, 5 a menos 1 sobre 5 por 4, factor de c sub 3 que es igual a menos 1 de 4 por 2. Entonces al multiplicar 1 por 1 nos da 1 y 5 por 4 por 3 y por 2 en el denominador. Por c sub 1 es igual a un quinto factorial de c sub 1. Aquí nos da menos por menos, nos da más. Aquí positivo, igual que en el anterior. Los signos se multiplicaban, entonces nos daba un cuarto factorial c sub 0 y acá nos da un quinto factorial c sub 1. Continuamos. Entonces obtenemos que c sub 2 es igual a menos 1 medio c sub 0. C sub 3 es igual a menos 1 tercio factorial c sub 1. C sub 4 es igual a un cuarto factorial c sub 0. Y c sub 5 es igual a un quinto factorial c sub 1. Aplicamos la serie de potencias a este primer término. Entonces reemplazando n por 0, por 1 o por 2 a la serie de potencia expresada en y igual a c sub 0 más c sub 1 por x más c sub 2 por x a la 2 más c sub 3 x a la 3 más c sub 4 x a la 4 más c sub 5 x a la 5. Esta fórmula nos da, al ir reemplazando la n en lo que es igual a y, que es igual a la sumatoria de n igual a 0 al infinito. Entonces cuando c vale 0, entonces c sub 0 por x a la 0 es 1. Cuando c vale 1, entonces sería c sub 1 por x a la 1 por x a la 1, entonces sería 1 x a la 1. Y así sucesivamente. Si cuando valga 2, c sub 2 por x a la 2, entonces es lo que determina esta sucesión. C sub 2 es x a la 2, C sub 3 x a la 3. A esta serie aplicamos los resultados obtenidos anteriormente. Entonces a donde está C sub 2 reemplazamos este valor de menos 1 medio C sub 0. A donde está C sub 3 reemplazamos 1 tercio factorial de C sub 1 x3. Y en C sub 4 reemplazamos un cuarto factorial C sub 0 de x a la 4 más un quinto factorial de C sub 1 de x a la 5. Como aquí tenemos términos semejantes, entonces agrupamos términos. Y será igual a todos los términos que tengan C sub 0. Entonces aquí tenemos un C sub 0, aquí menos 1 medio C sub 0 x a la 2 y más un cuarto factorial C sub 0 x a la 4. Lo mismo hacemos con los términos que tengan C sub 1.
Entonces esto es igual a C sub 1 menos 1/3 factorial de C sub 1 x a la 3 más 1/5 factorial de C sub 1 x a la 5. Como aquí tenemos términos semejantes, sacamos un factor común. Aquí en el primer término, en la primera agrupación, el factor común es C sub 0. Multiplicamos por 1. Al multiplicar C sub 0 por 1 nos da C sub 0. Luego nos queda menos 1/2 de x a la 2 más 1/4 factorial de x a la 4. Y factorizando en la segunda agrupación C sub 1 nos queda x menos 1/3 factorial de x a la 3 más 1/5 de x a la 5. Teniendo estas dos soluciones, aquí nos damos cuenta que tenemos una serie de términos donde está un positivo, un negativo, positivo, negativo, igual a en la segunda agrupación tenemos, en el segundo factor tenemos un factor negativo, positivo, negativo, positivo, y los denominadores son impares, mientras que en la C sub 0 los denominadores son pares. Entonces esto podemos resumirlo en unas dos fórmulas que nos dan estas igualdades. Entonces eso es igual a representarlo en la fórmula, en las dos fórmulas nos quedaría de la siguiente manera. La primera quedaría cuando la sumatoria de la primera quedaría C sub 0 de n igualado a 0 al infinito, nos queda la sumatoria de 2n factorial, porque sabemos que si multiplicamos cualquier número que le coloquemos el valor a la n, entonces al multiplicarlo por 2 aquí nos va a dar números pares. Si multiplicamos 2 por 1 nos da 2 factorial. Si multiplicamos 2 por 2 nos da 4 factorial, 2 por 3, 6 factorial, y así en todos los denominadores. Lo mismo acá en las x que están números pares, también tenemos que entonces esta misma fórmula de 2 multiplicado por n, pues colocarle allí como potencia. Y si queremos que salga un negativo y un positivo, entonces tenemos que colocar menos 1 a la n. De esta manera, al hacer las operaciones, nos va a ir dando esto que tenemos aquí, un negativo, un positivo, y en los denominadores como las x pares. En la segunda fórmula casi es parecida, lo que aquí cambia que estos denominadores no son pares, y pues de esto de negativo positivo es lo mismo. Entonces la fórmula nos queda de la siguiente manera: aquí 2n más 1, entonces allí al reemplazar la n por cualquier número nos va a dar siempre números impares. Por ejemplo, si tenemos si n vale 1, entonces 2 por 1, 2 más 1 sería 3 factorial. Si n vale 2, 2 por 2, 4 más 1, 5 factorial, y así sucesivamente. Lo mismo aquí en la potencia de x, 2n más 1, entonces también nos da números impares, igual como nos dio en el resultado del factor. Y menos 1 a la n, pues aquí esta sigue la misma para que nos dé un resultado positivo y uno negativo. Estas dos fórmulas es lo que se conoce como los términos o ecuaciones de Taylor. Entonces este término de acá arriba es igual a cos de x del mismo término de arriba, y sen de x es igual a
el mismo término de arriba, teniendo en cuenta que las ecuaciones de Taylor. Es decir, cos de x es igual a c sub 0, sumatoria de n igual a 0 cuando tiende al infinito de menos 1 a la n sobre 2n factorial por x a la 2n. Y sen de x es igual a la sumatoria de n igual a 0 cuando tiende al infinito de menos 1 a la n sobre 2n más 1 factorial por x a la 2n más 1. O es decir, y es igual a c sub 0 de cos de x más c sub 1 es igual a sen de x. Sabemos que sen de x es igual a esta fórmula, a este término que es este término que nos resultó aquí de los factores. Lo mismo, este cos de x es igual a c sub 0 cos de x, que es este término que nos dio en la suma de estos factores que obtuvimos como factor común. Entonces, en fin, la solución es y igual a c sub 0 cos de x más c sub 1 sen de x. Gracias, hasta pronto.